Hola, buenas tardes a todas las personas asistentes. Os damos las gracias desde la Reforma por asistir esta tarde a este seminario web, que es el primero que realizamos este año. Ya el año pasado realizamos 3. Y bueno, como sabréis, pues están publicitados a través de nuestra página de la Reforma y podréis ir consultando los sucesivos que vamos a ir realizando. Esta tarde, pues bueno, tenemos la suerte y queremos agradecer su presencia a Paqui Expósito. Ella es antigua decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y tiene una línea de trabajo muy importante sobre la violencia de género y la discapacidad. Es una profesional con una amplia trayectoria profesional, tanto en práctica clínica como en investigación, docencia. Ha hecho multitud de publicaciones en importantes revistas con factor de impacto, tanto internacionales como nacionales. Respecto a su currículum, pues bueno, quería destacar que trabaja en la Universidad de Granada, en el Departamento de Psicología Social, en la Facultad de Psicología. Ella es catedrática de la universidad, especialista en psicología social y en estudios psicológicos de temas sociales. Ha publicado artículos de calidad, 65 en revistas con factor de impacto y 30 entre las mejores de su área de conocimiento. Es autora de más de 270 artículos, 4 manuales para la transferencia de conocimiento, 32 capítulos de libros científicos, más de un centenar de comunicaciones a congresos, la mitad de ellos internacionales de prestigio en su área. Entre los nacionales ha participado en el Congreso Nacional de Psicología Social y Psicología Jurídica, mostrando tanto el reconocimiento a su labor desarrollada como el impacto cada vez mayor del grupo que ella dirige. Ha sido invitada como conferenciante y ponente a 50 seminarios, simposios y jornadas organizados por diversas universidades y organismos. Sus trabajos han tenido una aceptación internacional, convirtiéndose en un referente en sexismo y violencia de género. Ha participado en 15 proyectos de investigación y ha conseguido fondos con contratos de investigación eh, a través del Ayuntamiento de Granada, las mujeres que sufren la violencia de género, de la Consejería de Igualdad, del Ministerio de Igualdad. Es autora de un manual publicado por Pirámide, aplicando la psicología social, de un libro de prácticas de psicología social y 32 capítulos de libro. Ha participado en 6 proyectos de innovación y 3 como responsable. Ha impartido docencia en posgrado desde el año 99 en programas de doctorado y másteres oficiales, tanto en psicología como en Derecho, uno de ellos impartido en México. Ha impartido docencia en másteres y títulos propios sobre temáticas relacionadas con psicología jurídica y violencia de género. Ha dirigido diversas tesis doctorales, tesinas, trabajos fin de máster, ha asumido puestos de responsabilidad en la Secretaría de la Facultad de Psicología desde 2004 a 2008, ha sido directora del Departamento de Psicología Social desde mayo del 2011 hasta diciembre de 2012, y desde esa fecha hasta diciembre del 20 fue decana de la Facultad de Psicología. Ha sido la investigadora principal de diversos proyectos, entre ellos nuevas formas de violencia de género, factores de riesgo y protectores para el bienestar psicosocial, el proyecto Violencia de Género en la Era Digital, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información empoderan o someten a la mujer, análisis psicosocial del acoso sexual, nuevas formas y nuevos contextos, ideologías sexistas y diferencias de poder en el origen y mantenimiento del acoso sexual, análisis psicosocial de la legitimidad y del prejuicio en el mantenimiento de las relaciones sociales desiguales, efectos psicosociales de la violencia de género sobre las víctimas directas e indirectas, prevención e intervención, violencia de género, análisis psicosocial de las causas y estrategias para su reducción, y del proyecto de investigación Sexismo Ambivalente y Discriminación de Género. Ha sido responsable del programa piloto experimental de reeducación de agresores en violencia de género, pionero en Andalucía. En el año 2010 ha dirigido el contrato de investigación Las mujeres que sufren violencia de género en Granada, atendidas en la red municipal que ejercen la prostitución callejera y mujeres con discapacidad. También ha sido la investigadora principal del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial y la Universidad de Granada para la realización del programa de la Universidad de Granada de intervención psicosocial con niños y sus madres víctimas de violencia de género, y ha sido la responsable del contrato menor con el título Estudio para el diseño de un instrumento para la valoración social de riesgo en violencia. Ha participado además en la organización de jornadas y congresos, ha sido directora de 5 de ellas, ha sido revisora en revistas de su área y miembro de comités editoriales de revistas científicas, editora de la colección Psicología y Ley. Y bueno, y destacar finalmente su vinculación a la práctica profesional, que se puede reflejar por su participación como coordinadora del programa de resolución de conflictos de familia en la Clínica de Psicología de la Facultad de Psicología desde 2001 hasta la actualidad, siendo un ejemplo de su interés y compromiso social en el programa de reeducación de maltratadores que ha venido desempeñando desde 2017, colocándola como un referente en esta temática, y desde 2014 ha puesto en marcha el programa de la Universidad de Granada de intervención psicosocial a niños y sus madres víctimas de violencia de género en sus hogares, que se lleva a cabo en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, y que atiende gratuitamente a madres y a los hijos que han sufrido violencia de género, siendo todo ello un claro indicador de su compromiso con la sociedad y del convencimiento de que la necesidad de estrechar lazos entre el mundo académico y la sociedad en la que se manifiestan los problemas sociales, y sobre todo cómo ella cree que se puede apreciar en su trayectoria, tanto como docente como investigadora, que desde su óptica la utilidad de la investigación radica básicamente en que sea una herramienta para la mejora de la calidad de vida o prevención y solución de los problemas sociales. Pues nada, finalmente, Paqui, darte las gracias de nuevo por estar esta tarde aquí, compartir tu trabajo y tu amplio conocimiento en esta materia tan importante y en relación con un colectivo tan vulnerable como son las mujeres con diversidad funcional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a formar parte de esta sección de webinar, que me parece que es una idea estupenda, muy enriquecedora y seguro que bueno, que también es un punto, ¿no?, de partida para estrechar el vínculo y diseñar proyectos de futuro. Así que de verdad que estoy muy agradecida por esta oportunidad. Y bueno, voy a intentar compartir mi presentación, perdón. A ver si soy capaz de hacerlo, porque siempre tengo problemas para ello. De hecho, ahora lo estoy teniendo, no sé por qué. A ver, compartir pantalla. Bueno, decidme si se ve. Sí se ve, Paqui, se ve perfecto. Perfecto. Vale, pues con esto doy comienzo, como digo, a esta presentación y reitero mi agradecimiento. Yo pido disculpas ya de antemano por si algunos de los contenidos no están demasiado desarrollados. Es verdad que cuando pensé en el título, de hecho lo he cambiado sobre la marcha porque conforme iba incluyendo contenidos, pues me iban surgiendo dudas, ¿no? Y bueno, espero que sea del agrado de todos y sobre todo que sea, pues, una oportunidad también para debatir y para hacer propuestas, que yo creo que es lo más interesante. El título de la charla que voy a dar esta tarde, que voy a compartir con todos vosotros y con todas vosotras, tiene que ver con la violencia y con la vulnerabilidad. Ponía discapacidad, pero es verdad, me voy a centrar en la discapacidad, pero también quiero hacer un recorrido por la vulnerabilidad. Para simplemente intentar poner de manifiesto algunas cuestiones que están todavía por resolver. Yo creo que la charla de hoy va a suscitar más preguntas que dar respuestas y quizás también eso pueda ser interesante. Hablo de violencias en plural porque evidentemente yo creo que todos somos conscientes de que hay más de un tipo de violencia y que todas ellas son importantes, tienen una
función y tienen que ser revisadas. Hay veces que nos dejamos hipnotizar por alguna de ellas porque es la más sangrienta o la más cruel o la más frecuente o la más llamativa, pero yo creo que debemos de echar un vistazo a todas las formas de violencia porque todas son importantes. En ese sentido, bueno, pues todos sabemos también que la violencia es un constructo social que tiene claramente una función instrumental, que hay diferentes tipos para conseguir perfectamente ese objetivo, esa función, ese propósito. Y me centraré también en la violencia de género como un tipo de violencia, pero no el único. La agresión, la violencia, porque son términos que se han venido a utilizar de forma intercambiable en la literatura, en la disciplina, en la sociedad en general, en los coloquios, ¿no? La gente habla de estos conceptos de forma muy intercambiable, aunque evidentemente la literatura de una y de otra es diferente. Ha sido central en psicología y en las ciencias sociales y lamentablemente en los últimos años, porque yo creo que estamos asistiendo a un encrudecimiento, ¿no? de la sociedad cada vez más violenta, las relaciones que nos caracterizan son también más violentas y por tanto es algo que empieza a formar parte de nuestro día a día, lamentablemente. Como decía, la agresión es algo, una conducta innata de los seres vivos y tiene una clara función adaptativa, mientras que la violencia es una construcción social con un fin instrumental y por tanto es una herramienta que se utiliza para conseguir un objetivo, sea cual sea. Y casi siempre se utiliza bueno, pues por un grupo, por una persona, contra otro grupo o otra persona. Y en esta lucha, ¿no? Para conseguir ese objetivo, en muchas ocasiones pues, juegan pues, un grupo que tiene más poder que otro y hay diferencias de poder o hay asimetría o hay desigualdad que puede hacer todavía más importante el estudio de esta violencia como herramienta social, ¿no? La violencia, además, como decía, está tan impregnada en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, que hemos usado el término de forma muy amplia, lo hemos hiperdimensionado, por ejemplo, para referirnos a tanto aspectos negativos como aspectos positivos. Lamentablemente, cuando hablamos de un acto de violencia, hay un acto negativo, se señala un acto negativo, pero no es de extrañar que se valore cierta violencia o cierta agresividad en cuestiones que tienen que ver pues, con negocios, con deportes, con ventas. Yo recuerdo, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, que las rebajas se iniciaron con esa campaña de una rebaja muy agresiva, ¿no? Y decía, bueno, es que realmente estamos incluso adulterando el significado de la palabra agresión o violencia y la estamos normalizando con las consecuencias que luego eso tiene en nuestra vida y en nuestras relaciones. Pero bueno, por resaltar algunas de las definiciones que más se han utilizado de la agresión por el equipo de Archer y compañía, que fueron de los primeros psicólogos sociales que estudiaban la agresión, habla de cualquier comportamiento que tiene la intención de dañar a otra persona que no quiere ser dañada. Con lo cual aquí claramente se pone de manifiesto que no hay una bidireccionalidad, que no hay una reciprocidad, que no es algo consensuado, ¿vale? Hay claramente una intención de causar un daño o de conseguir un objetivo de una persona o grupo sobre otra o grupo. Y en la mayoría de las veces hay también una alteración del estado emocional que muchas veces es la que dispara esa conducta agresiva o violenta. Pero sea como sea, hay muchas tipologías cuando hablamos de violencia o de agresión, y aquí me voy a referir muy rápidamente a algunas de ellas porque son quizás las que luego más se van a utilizar para referirnos tanto a la violencia de género como a la violencia contra las personas o hacia las personas con discapacidad, ¿no? Hablamos de agresión directa cuando se refiere a algo físico o verbal y que es intencionado, que es emocional, que es objetivable, cuantificable, pero luego hay una gran cantidad de conductas que estarían dentro de la agresión indirecta, es decir, hay un intento de infligir daño, pero para que no parezca que hay intención de herir, ¿no? Y en nuestro entorno seguramente que a todos nos viene a la mente alguna de estos comportamientos. Está la agresión relacional, que tiene que ver con el hecho de perjudicar
a los demás, personas o grupos, a través de dañar sus relaciones o los sentimientos de aceptación. Por ejemplo, cuando se le hace el vacío a alguien, cuando se hace una exclusión a una persona o a un grupo, eso podría ser denominado como una agresión relacional. Y luego estaría la agresión social, que es cuando, bueno, de alguna forma se manipula la aceptación grupal a través de diferentes mecanismos, como puede ser el ostracismo o incluso la difamación. Eh, Cuando hablamos de violencia, y como digo, a veces se utilizan indistintamente, pues fundamentalmente cuando hablamos de violencia hay tres grandes tipologías de violencia. La violencia directa, que coincidía con la agresión directa, y esa violencia física o verbal que se ejerce contra una persona con un propósito, casi siempre negativo. Luego estaría la violencia estructural, que es el acceso desigual que hay a los recursos y a la toma de decisiones, y que configuran oportunidades distintas para las personas, ¿no? Y que muchas veces esas oportunidades distintas están basadas en su pertenencia a ciertas categorías o condiciones sociales. Y la violencia cultural o simbólica, a veces también se llama, que tiene que ver con los aspectos de la cultura, de la sociedad en general, ¿no? La parte más simbólica, la religión, la ideología, el lenguaje, la música. Y este tipo de violencia, la violencia cultural, es muy importante porque no solamente está muy extendida, pasa casi desapercibida, sino que además puede utilizarse para justificar o legitimar la violencia tanto directa como estructural, ¿no? Claramente la violencia nos llama la atención. Es algo que, a pesar de que prácticamente estamos normalizando la violencia, y no hay más que poner las noticias para escuchar, ¿no? Todo tipo de violencias que tienen lugar. Sí que es verdad que nos llama la atención, hay una parte de la violencia que es visible, que es lo que realmente nos dirige la mirada, la atención, nos sorprende, nos indigna, nos consterna, pero luego hay otra violencia que es mucho más grande y que ocupa en el inmenso, ¿no? Universo, ocupa mucho más espacio. Sería la violencia cultural o la violencia estructural que antes comentábamos, y que esto es muy importante porque precisamente el sistema social en general es el que crea desigualdades que generan esta violencia, que al final pues, tiene un comportamiento muy específico, que es la violencia que nosotros vemos, la violencia directa. Hay, bueno, pues un ejemplo claro de esto que estaba intentando explicar, es precisamente lo que todos conocemos como la metáfora del iceberg, ¿no? Que sabemos que cuando nosotros vemos el iceberg es una parte visible que puede ser grande, pero que no representa la inmensidad, ¿no? de fenómeno que hay invisible, que hay por debajo y que está sosteniendo y que está de alguna forma justificando que esa parte salga a la luz. Cuando nosotros nos sorprendemos por actos de violencia, y lamentablemente llevamos una semana terrorífica respecto a este tipo de cosas, ¿no? Con asesinatos, con homicidios, con violencia ejercida por menores, ¿no? Es solamente la parte final del proceso, nos quedamos solamente con el síntoma, la enfermedad es mucho más compleja, está mucho más oculta, y nos quedamos con el síntoma porque evidentemente es lo perceptible, ¿no? La conducta, ya sea una agresión o cualquier tipo de violencia, es algo que sabemos que está determinada por lo que sentimos, por lo que pensamos, por cómo nos han educado, por los procesos de socialización y como no, por las normas que imperan en la sociedad. Con lo cual, durante esta semana que hemos asistido, como digo, a esta gran cantidad de noticias protagonizadas por menores que han cometido actos terribles contra otras personas, ¿no? Incluidas sus padres, bueno, pues habría que pensar que ese síntoma es el reflejo de algo mucho más grande que habrá que empezar a sacarlo y a intentar buscar una explicación para luego poder solucionarlo.
Bien, en esta diapositiva vemos como el primer triángulo del que hablaba antes se traslada a otra esfera mucho más objetivable, mucho más cuantificable, mucho más visual, ¿no? Hablamos de cómo la violencia directa se convierte o se traslada a un comportamiento concreto que puede ser un homicidio, que puede ser una agresión física, que puede ser una difamación, que puede ser, bueno, pues a través de las redes, como quiera que sea, ¿no? Pero vemos cómo realmente esa violencia cultural que hablamos y que está presente en la serie, en la música, en la literatura, en la cultura en general, eso conforma actitudes que permean en la sociedad y que forman parte del imaginario colectivo que la gente tiene de cualquier cuestión, ¿no? Es decir, a través de la cultura, nosotros también nos formamos una impresión acerca de las personas, de los grupos y de un montón de procesos sociales. Y esa violencia estructural también de la que hablábamos es la que de alguna forma se materializa en cosas concretas que pueden ser, para llevarla al terreno que nos va a ocupar esta tarde, que tiene que ver con la discapacidad, por ejemplo, a la negación de necesidades, ¿no? O a la negación de roles. Es decir, cómo realmente las normas sociales imperantes pueden acarrear ese tipo de situación. Entonces vemos cómo hay una traslación de la parte más teórica a la parte más aplicada o tangible, que es lo que vemos en el día a día. Casi siempre nos quedamos, como digo, con el primer vértice, con el de arriba, con el comportamiento, pero habría que empezar a bajar hacia abajo, porque si ese comportamiento aparece es porque hay una base que lo sostiene, que lo alimenta y en muchas ocasiones que lo legitima. La violencia de género es una violencia más, es un tipo específico de violencia que afecta a grupos específicos, pero sin duda afecta a la sociedad en general, porque estamos hablando de que afecta a grupos de hombres y mujeres y la sociedad está compuesta por hombres y mujeres. No hay otra forma más de organizar la sociedad. Y sobre violencia de género, pues tampoco me voy a detener, es verdad que mi investigación fundamentalmente versa sobre esta temática, pero nosotros en España, en nuestro contexto español, hemos construido, ¿no?, una representación de lo que es la violencia de género, con tipologías, con casuísticas, con etiología, que tiene mucho que ver también con la ley integral, que de alguna forma en su exposición de motivos ya apuntaba a qué se hace referencia cuando hablamos de la violencia de género, ¿no? Y fundamentalmente voy a resaltar algunas ideas que me parecen que son interesantes, y es que ya en el 2004 ya se decía que la violencia de género no es un problema que afecte solo al ámbito privado, aunque sí que es cierto que esta ley, si recordáis, pues surgió precisamente para dar respuesta a un tipo de violencia que ocurría en el ámbito de la pareja, de la familia, y que tenía un impacto mayor precisamente porque la familia se convertía en un espacio de riesgo cuando debería ser un espacio de protección. Dice también la exposición de motivos que, al contrario de ser algo que ocurre en el ámbito privado, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Pero no habla de desigualdad de género, porque realmente tiene que ver con la desigualdad de género, no solamente con la desigualdad en general. Se trata, por tanto, de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y porque además son consideradas por sus agresores, los hombres, como carentes de los derechos mínimos, libertad, respeto, capacidad de decisión, etc. Y concluye además que se trata, este tipo de violencia, de uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales que están protegidos en nuestra Constitución, como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación. Fijaos que esta ley fue una ley pues, muy importante, fue de hecho una de las primeras leyes, ¿no?, que a nivel europeo surgieron en relación con este ámbito y que fuimos espejo de otras muchas posteriores, pero sin duda es una ley que no ha cumplido la expectativa que de alguna forma generó en cuanto a la posible solución o erradicación de este problema tan brutal. Eh,
cuando hablamos de violencia de género, a mí me gusta siempre poner esta definición de la ONU del 95, que sé que es una definición archiconocida, pero para nosotros, sobre todo hablo de mí como investigadora en el ámbito de la psicología social, para mí y para la gente que nos acercábamos a este tema, no desde una perspectiva individualista o patologicista, nos pareció que era una excelente oportunidad para sacar pues toda esa violencia estructural, violencia cultural, que de alguna forma estaba justificando esta violencia directa contra las mujeres, ¿no? Y hablamos de la ideología sexista, ¿no? La propia ONU ya habla de que se trata de un acto de violencia sexista. Bueno, no es un ataque de ira, no es un descontrol, no es una borrachera, es una violencia sexista. Sitúa claramente ese matiz como principal etiología, ¿no? Y eso es algo que afortunadamente el grupo en el que yo trabajo e investigo hemos podido contrastar empíricamente y replicar en una gran cantidad de investigaciones. Pero sobre todo también me gusta traer estas definiciones porque habla de la violencia de género como un problema de salud pública. No se trata solamente de una cuestión que ocurre entre hombres y mujeres en la intimidad, sino que se trata de un problema de salud pública y sobre todo de responsabilidad social. Y en este sentido, al hablar de responsabilidad social, lo que está haciendo es poner de manifiesto que se trata de un problema social donde la solución solo pasa por la acción colectiva. No es una cuestión de hombres contra mujeres, es una cuestión de la sociedad, donde todos tenemos una parte que nos corresponde en función del rol que desempeñemos o del conocimiento que tengamos. Pero es algo que nos afecta a todos. No se trata de un tipo de hombres contra un tipo de mujeres, sino, bueno, pues como se ha dado en decir, ¿no? La violencia de género es un problema del hombre que sufren las mujeres. Hay también muchas formas o muchos tipos de violencia de género en función de dónde nos situemos, ¿no? En el ámbito de la pareja, que es lo que más llamó la atención y lo que probablemente más investigación ha generado, pues podemos hablar de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica emocional, que ahora se ha desglosado y también se habla de violencia psicológica de control, de violencia económica, del miedo, es un parámetro interesante que se ha incluido en la última macroencuesta, la violencia que se ejerce sobre los hijos, ¿no? Que ahora está tan de actualidad por una serie de cuestiones que están ocurriendo en nuestro entorno, pero también existe violencia de género fuera de la pareja, que coincide también en poder ser violencia física, violencia sexual, el acoso sexual que ocurre en el ámbito del trabajo, el acoso reiterado que ocurre en las calles, ¿no? Bueno, pues en las relaciones sociales, la cosificación sexual que también puede ocurrir en la pareja. Pero he puesto ahí un stop porque evidentemente ha habido un surgimiento, ha habido una implosión de uso de redes sociales que también es un escenario ideal para ejercer la violencia y por tanto para sufrir la violencia, ¿no? Y en este ámbito estamos trabajando en los últimos proyectos de investigación y lo que sí que estamos observando es que realmente las mujeres son en general las principales usuarias de las redes y por tanto son las más vulnerables a padecer todo tipo de violencia y por supuesto también la violencia de género. Y todas estas tipologías de violencia de género están protegidas, respaldadas, anudadas, empaquetadas y sobre todo legitimadas por estas violencias que decía al principio, la simbólica, la estructural y la institucional, ¿no? Porque no es algo que ocurre en el vacío, sino que está muy sujeta, muy circunscrita pues, a una serie de pautas y de normas sociales que son las que nos rigen. Las características de la violencia de género las sabemos todos, ¿no? Y todas. Son consecuencias de relaciones de dominación de un grupo sobre otro. Es un grave problema social, no es algo privado, no es algo que ocurre solamente a un tipo de personas, es un fenómeno universal, ubicuo, se observa en todas las sociedades, en todo tipo de mujeres, ¿vale? De todo tipo de condición. Cuando se produce en el ámbito de la pareja, aumenta su invisibilidad y sobre todo su tolerancia, realmente también por el rol tan importante
que supone la familia en esta sociedad y que genera, o por la cantidad de obstáculos que las mujeres tenemos para romper algo tan valorado como es la familia. Es un comportamiento aprendido y reforzado socialmente, por tanto esto le da legitimidad. Bueno, es verdad que si entendiéramos que hay muchos detractores, ¿no?, de este tipo de argumentación, pero porque podríamos decir, bueno, pues si estas son las verdaderas razones de la violencia de género, todas las mujeres serían víctimas porque todas estamos insertas en el mismo sistema social, todas nos hemos socializado de la misma manera, hombres y mujeres vivimos, ¿no?, bajo las mismas reglas, y se habla, por tanto, de cierta vulnerabilidad de algunas mujeres, ¿no? Que, bueno, voy a utilizar este argumento en el resto de la presentación, pero con cierta cautela, porque cuando se habla de vulnerabilidad tendemos en general a culpar a la víctima, ¿no?, de esa victimización. Ella es vulnerable, algo tendrá que la convierte en víctima, y que la aleja de aquellas que no tienen esa vulnerabilidad. Bien, precisamente porque parece que hay cierta vulnerabilidad que convierten a las mujeres en víctimas, no todas lo son, solo algunas, pues habría que ver qué significa eso de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, pues la definición que os presento habla de vulnerabilidad como característica de una persona o de un grupo y su situación, que influyen en su capacidad para anticipar, lidiar, es decir, o recuperarse de un daño o de una amenaza. Bueno, así como muy general. Si buscamos la definición de vulnerabilidad en la RAE, dice que es o que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. ¿Vale? Así dicho, parece que cualquiera podríamos ser vulnerable, no solamente las mujeres, ¿verdad? Podríamos ser cualquiera. El concepto de vulnerabilidad desde la psicología social, desde el enfoque psicosocial, es un concepto muy interesante porque es un concepto muy poderoso. Cuando ponemos esa etiqueta a un individuo o a un grupo, realmente podemos cambiarle la vida. Su mundo social puede cambiar drásticamente por la etiqueta vulnerable, porque la etiqueta vulnerable tiene siempre repercusiones negativas. A diferencia de lo que pretendíamos, es decir, es vulnerable a alguien que se convierte en víctima, por tanto tenemos que protegerla. Ojo con esto que digo. Cuando ponemos la etiqueta de vulnerable, tiene repercusiones negativas. Se le identifica normalmente a ese grupo, a ese colectivo o a esa persona como débil, como incapaz, como inútil, ¿no?, como impotente. Y es algo que es negativo porque es indeseable para quien recibe la etiqueta, pero también es indeseable para quien lo percibe. Con lo cual, fijaos como de alguna manera esa palabra ya establece distancia entre el actor y el perceptor, ¿vale? Y esa distancia, si hablamos desde el ámbito de la psicología social, pues sabemos que al final establece diferencias grupales que acarrean procesos de identificación grupal, de discriminación exogrupal, etcétera, etcétera. En general, lo que sí que se ha visto es que las personas vulnerables, que se las percibe vulnerables, es tratada de una forma diferente. Parece que merece más protección y, por tanto, si merece más protección, pues tiene o se le atribuye niveles más bajos de autonomía, de autodeterminación. Y lo más interesante y lo más grave es que estas cualidades que se atribuyen a las personas vulnerables o a los grupos vulnerables eh, afecta a todo el grupo por igual, es decir, todos los individuos que son vulnerables son percibidos de la misma manera sin distinción entre ellos, como si dijéramos todas las mujeres somos iguales, cuando todos sabemos que hay bastantes diferencias individuales, ¿no?, entre las personas incluso que componen un grupo por mucha identidad que te dé el grupo al que pertenece. Y esa forma de igualar a todas las personas que componen ese grupo genera todavía mucha más vulnerabilidad. Hay dos perspectivas, o a mí me interesan estas dos perspectivas, sobre cómo podemos explicar o entender la vulnerabilidad, ¿no?, como carencia de control sobre algo que te puede ocurrir o que te puede dañar. Una que es vista como algo ontológico, algo ineludible que le ocurre a cualquiera, que nos puede ocurrir a todos,
y que todos somos susceptibles, pues una enfermedad, una lesión, la muerte o ser víctima de un delito. Sería entonces la vulnerabilidad como algo universal. Creo que es interesante esa perspectiva, ¿no? Sin embargo, en el contexto del que luego hablaremos, que voy a seguir hablando de la discapacidad, y en otros muchos colectivos, como por ejemplo también las mujeres, se utiliza una vulnerabilidad en otro sentido, no como algo ontológico, sino grupos que en virtud de su condición o de su pertenencia grupal son especialmente vulnerables a cualquier tipo de daño. Y esta perspectiva de pensar que hay grupos que son vulnerables, como decíamos antes, todos iguales, crea una dicotomía en el mundo social. De manera que hay grupos normales que tienen independencia, que tienen autonomía, que tienen libertad para comportarse y para dirigirse en la vida, y está el grupo especial, ese grupo vulnerable, ¿vale? Y ese grupo vulnerable suscita un trato también diferente por el resto y limita su autonomía. Pero todo esto bajo el paraguas de la protección, ¿vale? Los protegemos porque son débiles. ¿Cuántas veces hemos oído de que las mujeres hay que protegerlas porque son débiles? Bueno, la frase típica de en un desastre, ¿no? Bueno, pues la mujer y los niños primero, porque son los grupos vulnerables, necesitan protección. Las personas con discapacidad, en general, son relegadas a este grupo especial y por tanto están sujetas a condiciones desventajosas y también a responsabilidades diferentes y también a diferentes oportunidades. Por tanto, fijaos, aunque la intención sea buena de protegerlos, las consecuencias pueden ser negativas. Aplicado a la discapacidad, la palabra de vulnerabilidad también suscita dos tipologías que a veces cuesta mucho separarla o ver cuándo empieza una y cuándo empieza la otra, ¿no? Estos dos tipos de vulnerabilidad para las personas con discapacidad serían la vulnerabilidad inherente, que tiene que ver con una característica física y biológica o biológica del individuo, es decir, bueno, pues una debilidad física, un dolor crónico. Bien, pues yo creo que todos nos hacemos una idea de lo que significa la vulnerabilidad inherente, algo que tengo yo realmente y es único en mí. Y la contingente sería esa vulnerabilidad que está creada por el entorno, que depende más de condiciones sociales, ¿no? De normas sociales, que de alguna forma generan esa vulnerabilidad. Y pongo el ejemplo de un baño público que no es accesible para una persona que va en silla de ruedas. ¿Esa persona que va en silla de ruedas tiene discapacidad inherente? Sí, la tiene. ¿Pero podría utilizar el baño si estuviera adaptado? Sí, lo podría utilizar si estuviera adaptado. Con lo cual, el hecho de tener que depender de otra persona para usar el baño es una vulnerabilidad contingente y que tiene muy fácil solución. Probablemente no podamos evitar que esta persona use la silla de ruedas porque tiene una característica física o biológica que le lleva a usarla o que le condena a llevarla. Pero sí que podemos hacer un montón de cambios en el contexto para evitar que haya más vulnerabilidades contingentes. ¿Qué ocurre? Que la percepción de vulnerabilidad está ligada al reconocimiento de la autonomía y esta, a su vez, con la concesión o con la negación de capacidad jurídica en general. No voy a entrar en legislación que existe y mucha sobre, bueno, cómo de alguna forma las incapacidades o las discapacidades generan una gran cantidad de consecuencias jurídicas para estas personas que se ven mermadas de una gran cantidad de derechos, de oportunidades, de responsabilidades al amparo de una ley que probablemente lo que pretende es protegerla. Mujeres como colectivo y mujeres con discapacidad se le atribuye casi siempre una vulnerabilidad inherente. Las mujeres somos débiles y tenemos que ser protegidas. Y somos vistas como necesitadas de más ayuda o más apoyo que cualquier otro colectivo. Con lo cual, fijaos como de alguna manera estamos entrando en una dinámica que tiene, ¿no?, una evolución
no muy halagüeña. En ocasiones, cuando se le niega a alguien la autonomía, aumenta la vulnerabilidad contingente. Necesito de otra persona. Me hago dependiente, por tanto eso genera más vulnerabilidad. Y esa situación se convierte todavía o se confunde con mayor vulnerabilidad inherente. Es que es incapaz de gestionarse por sí misma. Es incapaz de funcionar sin ayuda. Y este círculo vicioso, ¿vale?, hace que para muchas personas la vida sea una carrera de obstáculos sin fin, por cuestiones que tienen que ver con ella, en una parte, pero fundamentalmente tienen que ver con el contexto, con las condiciones sociales que generan esta vulnerabilidad. Bien, podemos decir, por tanto, que la vulnerabilidad puede ser un factor de riesgo, y lo es. Si hablamos de que las mujeres sufren discriminación y desigualdad por el mero hecho de ser mujeres, y esto ya lo sabemos, creo que no hay que ahondar en ello, pues imaginémonos cómo sería o cómo es la vida de estas mujeres cuando además al hecho de ser mujer se le suma pues que tienen una religión que las somete, que pertenecen a otra raza o etnia, que tienen otra orientación sexual, que son mayores, que son pobres, que padecen una discapacidad. Imaginemos cómo todo esto genera una situación que no es sumativa, sino exponencial, que es la perspectiva que actualmente pues ahora está tan de moda, que es hablar de la interseccionalidad, cuando realmente en el caso de las mujeres no es que algo sume, sino que es exponencial, tiene un resultado exponencial. Y precisamente de estas vulnerabilidades son de las que me voy a centrar en lo que queda de presentación, ¿no?, de forma más rápida, que creo que voy un poco lenta. Me voy a centrar en aquellos aspectos relacionales que pueden hacer a las mujeres más vulnerables, de aquellas condiciones sociodemográficas o estructurales que pueden hacer a las mujeres más vulnerables y de aquellas condiciones físicas y psicológicas que pueden hacer a las mujeres más vulnerables. Respecto a la primera, los aspectos relacionales, fundamentalmente centrándome en los roles de género, yo creo que esto tiene mucho que ver con la violencia de género y, como digo, sobre esta cuestión ya sabemos mucho o hemos hablado mucho más que, por ejemplo, de la situación de discapacidad, ¿no? Pero realmente las relaciones son un riesgo para las mujeres. Bueno, realmente hay mucha literatura que indica que las mujeres tienen mayor riesgo de involucrarse en relaciones abusivas como consecuencia, ¿no?, de la socialización patriarcal que favorece la dominación masculina. El patriarcado, de alguna forma, contempla el uso de la violencia para corregir. Por tanto, bueno, pues esos roles de género están muy establecidos. ¿A qué obedece el hombre, que tiene el poder, y a qué obedece la mujer, que tiene que obedecerlo? No todas las mujeres, como decíamos antes, son vulnerables, solamente algunas. Y esta perspectiva, insisto, no quiero centrarme en que estamos buscando variables de la mujer o de la persona para buscar, ¿no?, la causa de la victimización y responsabilizarla, como por ejemplo se hizo cuando se inicia el boom de la victimología, ¿no?, que estábamos deseando de que apareciera esta rama y la primera perspectiva era la victimogénesis, que era buscar en las víctimas características propias que la convierten en víctimas, con lo cual, oye, pues mira, tú tenías que haber evitado eso porque la culpa es tuya. No es tanto intentar buscar la responsabilidad en la víctima, sino ver qué hay, además del hecho de ser mujer, en estas mujeres que nos ayude a entender por qué, por ejemplo, muchas de ellas no pueden salir de una relación abusiva o tardan tanto tiempo en salir de una relación abusiva. Y no es porque sean mujeres masoquistas, como en algunas ocasiones se ha dicho, o no es porque realmente sean inútiles y no sirvan para otra cosa, como también se ha dicho. Tiene mucho que ver con creencias, con mitos, con ideología, con dependencia emocional, con falta de recursos, con mandatos de género que impiden que las mujeres tomen decisiones que le corresponden y que les benefician, ¿no? Las víctimas ni quieren ser abusadas ni son responsables de lo que hacen las parejas que la abusan. Sin embargo, cuando se observa, por ejemplo, en el 50% de las parejas violentas, donde
el hombre ejerce la violencia contra las mujeres son víctimas de abuso crónico incluso desde el noviazgo. Es decir, que el historial de violencia es un historial muy largo que nos lleva a pensar por qué las mujeres tardan tanto. Ahora, por ejemplo, podemos observar una gran cantidad de mujeres que son asesinadas y siempre nos dicen, pero no había denuncia. Nadie había oído nada. Es como si fuera algo puntual, ¿no? Un día pasa y sabemos que no, que la violencia pues, es un proceso, hay una escalada, en fin, todos conocemos el ciclo de la violencia. Cuando hablamos de las relaciones sociales que pueden hacer a las mujeres vulnerables, me refiero precisamente a que las mujeres se involucran en una relación afectiva, en una relación sentimental y invierten mucho tiempo, porque para las mujeres la pareja, la familia, forma parte de su esencia como mujer, digamos, es el papel central de su rol de género. Por tanto, aquí se cometería lo que en algún artículo anterior yo denominé como error inversionista, es decir, las mujeres invierten tanto tiempo y tanta energía en esa pareja, en que eso funcione, incluso pensando que va a cambiar y ese tipo de cosas que sabemos, que hay veces que mueren en el intento porque evidentemente no somos capaces de hacer cambiar a las personas. Y muchas veces también son conscientes de que la situación es negativa, de que incluso aunque les cueste percibir el maltrato, lo pueden percibir, pero también perciben que no tienen control para salir de esa situación, por cuestiones que no tienen que ver con ellas, sino con el entorno, ¿no? Y por tanto, en muchas ocasiones, esa percepción de falta de control experimentada durante mucho tiempo, prolongado en el tiempo, puede hacerles sentir una indefensión aprendida que evidentemente impide el abandono, ¿no? Y a esto se le suma, bueno, pues los hijos, la falta de recursos y todo lo que ya sabemos. De manera que las relaciones pueden convertirse en una vulnerabilidad para sufrir violencia. En el caso de las mujeres, hablo del matrimonio, y no me refiero al matrimonio por el simple hecho del matrimonio, ¿no? Sino por todo lo que significa, todo lo que se espera de él y, y toda la simbología que tiene a nivel social, embarazos precoces, la maternidad como máximo control de la mujer y también como máximo desempeño del rol, el hecho de que existan niños pequeños en casa. ¿Cuántas veces las madres me dicen, es que son niños muy pequeños, todavía necesitan al padre, sin pensar ni siquiera que el padre del que está hablando es un padre maltratador, ¿no? Es decir, todo esto tiene mucho que ver con los roles tradicionales de género que lamentablemente siguen imperando en nuestra sociedad. A pesar de que hayamos avanzado tanto en información, en formación, a pesar de que las mujeres hayamos también ya descubierto, ¿no? Otro ámbito, otros roles, a pesar de que hemos hecho pues, un cambio que es bastante importante todavía en el ámbito de la pareja, el ámbito de la familia, de la intimidad, todavía es un ámbito bueno, en el que hace a las mujeres muy vulnerables. Bien, precisamente por esto, por lo vulnerables que son las relaciones de pareja, las relaciones íntimas, me llamó mucho la atención en los datos de la última macroencuesta de violencia contra las mujeres, cuando se hablaba de la violencia en la pareja, veíamos, por ejemplo, que la severidad de la violencia que las mujeres percibían era pues, el 84,6% de mujeres que han sufrido violencia psicológica de su pareja actual, el 44,1% que ha sufrido violencia física y el 61,8% que ha sufrido violencia sexual, afirmaban no haber sentido miedo de esta pareja. Porque como decía antes, me pareció muy interesante el meter, ¿no?, el ítem de miedo. Además, estos porcentajes de miedo, de bajo miedo, son menores entre quienes han sufrido estos mismos tipos de violencia, pero de parejas pasadas. Y eso me parece muy interesante porque esa diferencia en la percepción subjetiva de la severidad de la violencia entre quienes la sufren en la pareja actual y la sufrieron en pareja pasada, creo que es muy relevante porque puede ser uno de los motivos por los que la mujer que sufre violencia no deja la relación. Y bueno, ahí ya tenemos trabajo muy interesante, sobre todo centrado en el ámbito más íntimo, concretamente en la coerción sexual en la pareja, y nos damos cuenta de que el haber sido víctima antes retrasa el salir de una situación violenta futura. Con lo cual, las mujeres van normalizando o van justificando
esa situación y la mantiene más tiempo en relaciones abusivas, lo cual es bastante importante si tenemos en cuenta, bueno, pues que esto afecta cada vez a personas o a mujeres de menor corta edad. Pero entre todas las violencias que se ejercen dentro del ámbito de la pareja, si bien es cierto que al principio nos interesaba mucho la física porque era la más llamativa, ahora es la violencia psicológica la que es más extendida. Los hombres también han aprendido y es más difícil demostrar la violencia psicológica. Pero la violencia psicológica deja un impacto mucho mayor en las mujeres, ¿vale? Y hay además una gran cantidad de comportamientos que están englobados dentro de lo que se ha dado en llamar la violencia psicológica y que afortunadamente hemos empezado a prestarle mucha más atención, sobre todo desde, bueno, que en el convenio de Estambul se nos puso un poquito, se nos llamó al orden para que no perdiéramos de vista la importancia, ¿no?, de condenar ese tipo de violencia que genera tanto malestar en las mujeres, porque realmente las consecuencias que genera en las víctimas este tipo de violencia son casi mayores que las que pueden generar la violencia física, aunque es verdad que la violencia física puede tener resultado de muerte, ¿no? Problemas psicológicos, de estrés postraumático, una gran cantidad de sintomatología depresiva, de desajuste. Hay un elemento importante que es la tendencia que tienen las mujeres a culparse a sí mismas. Y todos sabemos cómo nos comportamos cuando nos sentimos culpables, que tendemos a restablecer, a resarcir. Por tanto, las mujeres que se sienten culpables se mantienen mucho más tiempo en la relación porque asumen que ellas son las responsables de esa violencia. Y todo esto además tiene pues bueno, connotaciones muy negativas, como intentos de suicidio o una inhabilitación general, ¿no?, en la. Bien, eso con respecto a factores que tienen que ver con las relaciones que hacen a las mujeres vulnerables. ¿Qué ocurre con condiciones sociodemográficas o estructurales que también pueden hacer a las mujeres vulnerables? Aquí me voy a centrar fundamentalmente en la economía y en la edad. Este dato me parece interesante. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Yo creo que todos sabemos, porque no hay ninguna información nueva de que hay una feminización de la pobreza, pero esta frase me parece, las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo, producen el 50% de los alimentos, pero solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad. Si después de leer esta frase no nos queda claro y diáfano de que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, es que no sé qué más necesitamos. Y hemos visto que realmente eso está, bueno, es un informe de Amnistía Internacional de 2020, pero estos datos no son muy diferentes cada año, ¿verdad? A nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%. A mí me sigue resultando chocante encontrarme con compañeras que cuando yo hablo de esto me dicen, bueno, pues eso será en algunos sitios porque realmente yo gano igual que mi compañero. Es decir, que a mí no me pase no significa que no exista. Y eso es importante. Es importante que sigamos poniendo en valor y hablando alto de esto, porque realmente todo esto hace a las mujeres vulnerables. Las mantiene vulnerables por esa vulnerabilidad inherente cuando realmente es una vulnerabilidad contingente. Las mujeres asumen entre 2 y 10 veces más trabajo de cuidados no remunerados que el hombre. La violencia económica además se da en todos los contextos, familiar, laboral, social. Evidentemente la brecha de género y la pobreza son desigualdades que están interconectadas y que vulneran derechos de las mujeres. La falta de ingresos coloca a la mujer en situación de dependencia, pero incluso tener ingresos tampoco le garantiza poder disponer de ellos, ¿no? Hay muchas mujeres víctimas de violencia que tienen ingresos propios, no pueden decidir sobre cómo gastarlo. Por tanto, eso genera una dependencia económica del maltratador que le lleva en ocasiones a tener que mantenerse en la relación o incluso pactar con él para poder sobrevivir. La macroencuesta también refleja que el 11,5% de las mujeres han sufrido violencia económica por parte de su pareja. Casi siempre se habla de violencia psicológica, de violencia, pero la violencia económica también es una violencia que resta oportunidades a las mujeres y por tanto la sitúa en una situación, en una posición inferior.
de inferioridad. La edad. La edad como factor de vulnerabilidad, claramente también hay una mayor esperanza de vida de toda la población, pero sobre todo de las mujeres. Las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida. Por tanto, si pensamos que la edad es un factor de vulnerabilidad, va a afectar de forma diferente o más intensamente a las mujeres. La jubilación, la pérdida del cónyuge, evidentemente suponen cambios importantes, tanto en la estructura como en la función de la red social de las personas, tanto en la cantidad como en la calidad. Y hay mucha investigación que relaciona que la ausencia de una relación íntima o cercana está muy relacionada con la mortalidad en las personas de mayor edad. Hay gente que realmente muere de soledad. Esta mañana estaba precisamente oyendo un libro que se ha sacado sobre la importancia de la soledad emocional y cómo realmente las personas tienen una gran cantidad de sintomatología porque tienen esa soledad emocional, que como digo afectará más a las mujeres. La característica fundamental de los mayores, al margen de la soledad, es la dependencia. La dependencia que tiene que ver por el propio deterioro físico que pueden tener, ¿no? Con el paso del tiempo, y muchas de ellas por el tipo de vida que tenemos, por cómo se han ido desarrollando los núcleos familiares, viven solos, en condiciones de aislamiento. Por tanto, ya en sí es un maltrato psicológico, ¿no? O físico incluso también, y que, como digo, afecta fundamentalmente a las mujeres. Ya hace mucho tiempo que la Declaración de Toronto ya hablaba de la prevención global del maltrato de personas mayores, ¿no? Pero la violencia contra las mujeres, contra las personas mayores y concretamente contra las mujeres es algo que va en aumento precisamente por cómo la sociedad está evolucionando, por cómo se ha invertido la pirámide generacional y cómo realmente se distribuyen, ¿no?, las personas en función de las edades. Se observa, por ejemplo, que el perfil de víctima es una mujer mayor de 75 años con cierta dependencia física, y el perfil del agresor casi siempre es el cuidador o cuidadora, ¿no? Y también se observan algunas diferencias en cuanto a quiénes son las personas que perpetran este tipo de violencia. Casi siempre la violencia por omisión o negligente puede ser cometida por la mujer, casi siempre cuidadora, mientras que el maltrato físico lo suelen llevar a cabo los hombres. Y ya nos centramos en la discapacidad, perdonad que voy quizá un poco retrasada, en cómo ciertas condiciones físicas y Pati, psicológicas... Sí, perdona por avisarte por el tiempo, como hemos dicho antes, son las 7, ¿eh? sí. Te quedarían 10 minutos como mucho. Vale. Gracias. Vale, pues voy a ir un poco rápida. Bien, hablo de discapacidad, he puesto discapacidades porque, pues bien, sabemos cómo este concepto ha ido cambiando bueno, se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pues para hacerlo menos negativo, menos peyorativo, ¿verdad? De alguna forma también para dar un mensaje diferente. Ahora se habla de diversidad funcional, que creo que es muy correcto, pero hemos ido pasando por diferentes terminologías para, en general, referirse a los mismos elementos. La OMS ya hablaba de discapacidad como impedimento físico o mental de la funcionalidad cotidiana debido a condiciones congénitas, lesión o enfermedad. La ONU, por ejemplo, habla de impedimento de la funcionalidad cotidiana, pero ya introduce por el efecto de la intersección entre la discapacidad y ciertas barreras sociales, ¿vale? Y aquí pues, bueno, pues pueden concurrir una gran cantidad de aspectos. Y esta discapacidad se ha ido concretando a través de, bueno, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, el CIF, que es un término genérico que abarca impedimentos, limitaciones de actividad o restricciones de participación. Y en España tenemos el certificado de invalidez, que es un certificado administrativo que recoge grados de capacidad o de discapacidad y que brinda cierto tipo de contraprestaciones a quienes tienen una discapacidad superior al 33%. Los enfoques teóricos, algunos de los enfoques teóricos que a mí me interesan sobre la discapacidad, pues tiene que ver con el modelo social, cuando se habla de discapacidad como una construcción social también, igual que cuando hablamos del género, más que como un impedimento. La discapacidad en sí misma no afecta
a la participación en la sociedad en igualdad de condiciones, son las condiciones sociales las que niegan esa posibilidad de participación a las personas con discapacidad. Y otro enfoque es el feminismo material, que añade al anterior modelo, añade pues todas las condiciones históricas y sociales que ya conocemos, que de alguna forma pues le da privilegio al hombre sobre la mujer, lo cual lleva a poder controlarla, bajarla y discriminarla. Los dos modelos juntos nos pueden ayudar a comprender el mayor riesgo de violencia en las mujeres con discapacidad, ¿vale? Y aquí volvemos otra vez al concepto de interseccionalidad, cómo realmente ser mujer ya es un factor de riesgo al que se le añade una condición, una vulnerabilidad, que es la discapacidad, que hace que realmente su probabilidad de convertirse en víctima sea mayor. Lo que se observa, lo que se conoce, los datos indican que las personas con discapacidad corren más riesgo de violencia que las que no tienen esta condición, y las mujeres más que los hombres, ¿no? Aquí ya se ve el efecto de la interseccionalidad. No afecta a la discapacidad de la misma manera a hombres que a mujeres. Y cuando hablamos de discapacidad en mujeres, pues es que hay una cifra importantísima de mujeres en el mundo que tienen discapacidad física o mental, que representa casi las 3/4 partes de las personas con discapacidad, ¿no? Y a pesar de que también ha habido posicionamientos internacionales sobre esta situación y están declaradas, ¿no? en algunos pactos, hay todavía hoy día una discriminación de las mujeres en diferentes aspectos. Por ejemplo, en lo educativo, ¿no? Las niñas con discapacidad se ven privadas en mayor medida de este derecho a la educación que los niños, y muchas veces tiene que ver con los roles que se atribuyen a niños y a niñas, y estereotipos, ¿no? Que se van transmitiendo incluso dentro de la propia familia. En el empleo, la incorporación al mercado laboral en igualdad concierne tanto a las mujeres como a las mujeres con discapacidad, y se agravan cuando además se confluyen, ¿no? las dos condiciones. Sin una cualificación o una formación adecuada, las alternativas para tener ingresos son mínimas, y por tanto su posibilidad para ser independiente casi ninguna, con lo cual la genera todavía más vulnerabilidad. Y en cuanto a los roles sociales, pues, ¿qué os voy a decir, no? Creo que fue, sí, el año pasado, en diciembre de 2021, cuando se aprobó, se modificó una ley que tiene que ver con la salud reproductiva de las personas con discapacidad, fundamentalmente con las mujeres, ¿no? Pues son mujeres a las que se le ha negado incluso la sexualidad, la posibilidad del matrimonio, de tener hijos, incluso de adoptarlos, porque se les niega uno de los roles fundamentales, que es el de poder llevar a cabo el cuidado. En general, a las mujeres con discapacidad, la sociedad las ve como una masa homogénea, como decíamos al principio, ¿no? El grupo vulnerable es un grupo todo igual, todas son igualmente incapaces, inútiles, incompetentes, ¿vale? Y además sufren una gran cantidad de estereotipos. Este grupo ahora, estamos hablando de este colectivo, ha habido un cambio importante, han conseguido muchos cambios, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Todavía cuesta mucho visibilizar a este colectivo, a sus necesidades y sobre todo a las causas de su situación, a las verdaderas causas de su situación, como pasaba hace tiempo con las mujeres que pertenecían a otro tipo de minoría. Y es precisamente esa discriminación que la sociedad tiene respecto a este colectivo las que incrementan el riesgo de que sufran episodios de violencia. Porque lo que sí que está claro es que las mujeres con discapacidad también sufren violencia, cualquier tipo de violencia, y también violencia de género. Más de la mitad de las mujeres con discapacidad han sufrido abusos físicos, comparado con una tercera parte de las mujeres que no tienen discapacidad. El 80% de estas mujeres tienen 4 veces mayor riesgo de padecer violencia sexual respecto a las mujeres que no tienen discapacidad. Son además más vulnerables de padecer todo tipo de violencia, y por todo tipo de personas, por la familia, por los cuidadores, por la propia sociedad, pero también, como digo, en la pareja. Porque una de las principales características de la mujer discapacitada en la pareja es la dependencia.
¿vale? Y cuando además la dependencia es con el abusador, la posibilidad de denuncia o de abandono se ven muy limitadas, cuando no imposibilitadas. ¿Cómo podemos contactar con una mujer que sufre violencia si no puede atender el teléfono, si no puede abrir la puerta, si no puede salir de casa, ¿vale? Y todo eso es controlado por su pareja. La sociedad en general otorga, como digo, a las mujeres con discapacidad un lugar diferente, lo que se conoce como el roles, es decir, una carencia absoluta de lugar o de función en la sociedad. Es como si no tuvieran nada que aportar. Y, por tanto, la sociedad no espera tampoco nada de ellas, gracias a este estereotipo, ¿no? Porque se las considera pasivas, asexuales, dependientes. Esta negación las coloca en una desventaja psicológica, social, económica, que las hace invisibles y que incluso resta cualquier tipo de credibilidad cuando sienten, pueden denunciar cualquier tipo de abuso. Ha habido sentencias muy lamentables de mujeres discapacitadas que no han sido creídas cuando han ido a denunciar una violación. Por una gran cantidad de estereotipos, ¿no? y de falsas creencias. Por tanto, fijaos que incluso esta invisibilidad y esta negación de roles que la sociedad otorga a este colectivo hace que ellas mismas, cuando sufren abuso en sus propias carnes o cualquier tipo de discriminación, no atribuyen esas conductas al perpetrador, sino que la atribuyen a ellas mismas. Ellas mismas consideran que es por sus características, por ser como son, aceptan la culpa por lo que le pasa a eso, ¿vale? Ellas mismas recalcan, redundan en la vulnerabilidad inherente, que, como digo, las hace todavía más vulnerables. Y es muy complicado salir de este círculo si no hay una ayuda, si no hay un recurso, si no hay un espacio donde poder hablar de todo este tipo de cosas. En general, las mujeres con discapacidad ya tienen la mayoría de las condiciones como aislamiento social, baja autoestima, baja calidad de vida, que son las que se han observado con mujeres que sufren malos tratos, sin discapacidad. Son factores generales que se observan en las mujeres que sufren violencia de género. Por tanto, estas mujeres ya tienen las condiciones, todo lo demás es agravar, intensificar, anular. En definitiva, podríamos decir que las actitudes de género están a la base de la probabilidad o la posibilidad o el mayor riesgo de estas mujeres para ser víctimas de cualquier tipo de violencia, porque las normas sociales devalúan a las mujeres con discapacidad y eso las hace vulnerables a sufrir todo tipo de violencia, pero también violencia de género. Por el contexto de discapacidad del que antes hablábamos, que la discapacidad genera dependencia y esto genera vulnerabilidad. Las mujeres con discapacidad funcional tienen muchas dificultades para denunciar cualquier tipo de abuso y, por supuesto, hay diferencia en función del tipo de discapacidad. Cuando se trata de una discapacidad mental, el riesgo aumenta 4 veces, porque además estas mujeres son percibidas por sus agresores como objetivos muy fáciles, muy simples, ¿vale? Y a esto además hay que sumarle pues todas las barreras estructurales, que, bueno, que quizás sería la parte más fácil de abordar, pero que no siempre está ni se le espera. La última macroencuesta han hablado de la prevalencia de la violencia de género en las mujeres con discapacidad y es mayor en todos los tipos de violencia analizada que cuando se compara con las mujeres sin discapacidad. Bueno, no me voy a detener en los datos, pero sí que es curioso, por ejemplo, que en algunos de los datos era importante porque el 17% de las mujeres narraban que su discapacidad era consecuencia de la violencia que habían sufrido por sus parejas, ¿vale? Con lo cual, fijaos, es una vulnerabilidad aquí contingente, ¿no? Bueno, aquí algunas cifras que podéis ver en la macroencuesta o en el informe sobre discapacidad. Pero hay, por ejemplo, un estudio hecho con entrevistas a mujeres con discapacidad, donde, bueno, pues pueden verbalizar sobre su experiencia, que creo que es una perspectiva muy enriquecedora, muy interesante, y se pone de manifiesto la necesidad de elaborar
macroencuestas y sobre todo instrumentos específicos para la discapacidad. No podemos medir de la misma manera la violencia contra las mujeres sin discapacidad que con discapacidad, porque es un mundo completamente diferente, mucho más complejo, con mucha más aristas, y la situación de la mujer es mucho más vulnerable, ¿no? La mayoría de ellas han padecido violencia psicológica de control, han sido víctimas de violencia sexual por parte de su pareja, han ejercido sobre ellas cualquier tipo de violencia física. Mucha de la violencia sexual es perpetrada por la familia de la que dependen, por tanto, tienen un doble o triple, ¿no?, vulnerabilidad y riesgo. Y esto además está muy relacionado con un profundo impacto que esto tiene para su salud, con una indefensión absoluta que le lleva a tener ideaciones suicidas, depresión y pérdida de autoestima. Y esta sintomatología se justifica porque son vulnerables, no porque son violentadas o porque son discriminadas, sino porque son vulnerables, porque son débiles, porque no afrontan su situación. Fijaos cómo muchas veces todo lo que pasa a este colectivo se reinterpreta de una manera que justifica que son débiles, que tienen que seguir siendo tuteladas y que son incapaces de gestionar su vida. La violencia ocurre en todos los contextos, no solamente en la pareja, en la escuela, en las calles, no es un fenómeno aislado, está muy generalizado, ¿no? Aquí se narran algunas situaciones de personas que han abusado de personas con algún tipo de discapacidad, como síndrome Down, o que simplemente han mercantilizado con las mujeres, convirtiéndolas en herramientas para obtener beneficios. Realmente la situación es penosa, ¿no?, cuando se habla de ello, y cuando pretendemos que busquen ayuda, pues realmente la situación no es fácil. Como decíamos antes, si en general la tasa por ejemplo, de denuncia de violencia sexual es del 11%, en general, en el caso de las mujeres con discapacidad es mucho menor, porque ya digo que han tenido incluso experiencias de no haber sido creídas. Pero tampoco es fácil para la policía, para el Poder Judicial, para todos los operarios jurídicos, trabajar con este colectivo, ya sea en calidad de víctima o de acusado o de testigo, porque no estamos preparados para relacionarnos con normalidad con personas que hemos ya etiquetado como diferentes, ¿no? Sus testimonios tienen menos credibilidad, incluso las propias mujeres son víctimas sin ser conscientes de que lo son, ¿no? En definitiva, yo creo que la vulnerabilidad sobre todo es mayor en el ámbito sexual, porque en cierto modo tampoco se habla de sexualidad con este colectivo. A las mujeres no se les ilustra sobre la sexualidad para prevenirla de que estas situaciones pueden pasarla, y hay claramente una relación inversa muy alta entre la frecuencia de violencia sexual y la falta de educación sexual en este colectivo, ¿no? Por tanto, bueno, pues esta es una tarea pendiente que habría que empezar a abordar. Y ya, pues, para terminar, decir que evidentemente hace falta una gran cantidad de estudios que sean específicos. He revisado pues un artículo muy reciente que hace un poco un análisis sobre qué se estudia cuando se habla de discapacidad, y la mayoría de los estudios o hablan de la discapacidad indistinta en hombres o mujeres, o no diferencia por tipología, o no tienen la perspectiva de género, o habla mucho de los niños y los adultos con discapacidad psíquica, pero son condiciones diferentes. Quiero decir que al final hay una dificultad para llegar a este colectivo. Yo creo que aunque las cifras están ahí y se habla de una cifra de personas con discapacidad, yo creo que hay una falta de censo real de personas que tengan discapacidad o diversidad funcional, y que eso tendríamos que saberlo para poder ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus vulnerabilidades y poder afrontarlo, ¿no? Queda mucho que hacer en cuanto a revisar el concepto de discapacidad y cómo el concepto de discapacidad tiene una connotación social y una consecuencia social que puede condicionar, ¿no?, y viciar la vida de por vida de estas personas. Aceptar la diversidad, hace falta más investigación, más visibilización, más formación, pero sobre todo protección real a las víctimas, y que los victimarios tengan consecuencias. Los victimarios y la sociedad cómplice también tiene que tenerlo, y sobre todo la tolerancia cero hacia este tipo de conductas, ¿no? Yo quiero acabar, esto es una tontería, seguro que lo hay, a lo mejor alguien puede molestarse,
pero yo sigo viendo cómo realmente nuestro mundo antes estaba establecido, ¿no? Dividido en dos categorías, hombres y mujeres, el ejemplo típico de los baños, y cómo ahora que hemos aceptado la diversidad y que somos más inclusivos, pues fijaos que la situación parece que ha variado, ¿no? Yo veo que el grupo de hombres sigue siendo un grupo intocable. En la categoría de mujeres, si pudiéramos trasladar eso, pues veríamos que cada vez las mujeres, o en esa categoría, hay más colectivos, más vulnerabilidades, más estigma y, por supuesto, mayor riesgo de discriminación y violencia. Y pues perdonadme porque me he extendido un poquito más de la cuenta. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, en principio, Paqui, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, aprovecho ahora que voy a hacer la síntesis, ¿no? El resumen antes de finalizar a las personas que nos están escuchando y viendo. Si tuviesen, ya he recogido algunas de las preguntas, ¿no? Que se te quiere realizar, pero aprovecho nuevamente en estos minutos, ¿no? De finalización de este seminario. Si quieren realizar alguna pregunta, lo pueden realizar a través del chat y yo pues te lo transmito. Cuando pensamos en hacerlo, el seminario, ¿no? Pues una de la temática que nos parecía interesante, porque sí que bien estaba muy invisibilizada, era pues la vulnerabilidad en la violencia de género, ¿no? Que sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Así, haciendo una síntesis de toda tu ponencia, ¿no? Y tu exposición, que bien has dejado claro que hay que tener claro que discapacidad no es igual a vulnerabilidad, ¿no? Que muchas veces lo confundimos. Ese concepto tiene que quedar claro. Una persona vulnerable no tiene por qué ser discapacitada, que siempre pensamos que lo es. También algunas de las compañeras y compañeros que han estado, no son preguntas realmente, ¿no? Los que han formulado, sino a lo mejor han sido comentarios que apoyan tu ponencia. Por ejemplo, Patricia nos comentaba que bueno, que ella añadiría pues un poco también la violencia que se ejerce contra los niños y adolescentes. Voy a hacerte el resumen y ahora después ya te doy paso, ¿no? También aquí le digo a Patricia que hay que tener en cuenta y diferenciar muy bien, si hablamos de violencia de género, hay que separar, ¿no? La violencia que se ejerce contra los niños y las niñas fuera del ámbito de lo que es el padre, el progenitor o la pareja de la madre, que eso sí sería considerado violencia vicaria, ¿no? Que es un concepto que últimamente está muy de moda y que todo el mundo lo escuchamos en las redes sociales. Y no es otra que eso, es aprovechar el padre o la pareja, ¿no? De la madre, en la que esos niños y esos adolescentes conviven en el mismo domicilio familiar. Bueno, pues una violencia directa o indirecta en la que se utilizan a esos hijos y a esas hijas para hacerle daño a la madre, ¿no? Como hemos visto en otros casos. Carmen nos comentaba también, una compañera, que bueno, que ella ha visto reflejado mucho de lo que tú has comentado, la ponencia tuya, en las mujeres trans, porque ella hace acompañamiento dentro de su labor, bueno, su trabajo, pues hace acompañamiento a mujeres trans. Entonces, digamos que tienen esa especial vulnerabilidad de restarle mayor credibilidad cuando hacen, bueno, cuando hacen un relato, cuando hay una denuncia. Y por otra parte, Carmen también nos comentaba bueno, que una de las carencias que actualmente hay en la sociedad es una educación sexual pues prácticamente nula, ¿no? Y bueno, le afirmo yo que estoy haciendo mi tesis doctoral en tema de agresiones sexuales a mujeres, ¿no? Sí que es verdad que mucha de la educación sexual que hoy aprenden los adolescentes, desgraciadamente, viene de la pornografía, ¿no? Una pornografía que normalizan y que después pues quieren aplicar eso que aprenden, ¿no? Irreal o digamos algo que es ficticio, ¿no? Pues lo normalizan y lo quieren aplicar o bien en sus primeras relaciones de pareja o cuando realmente tienen su mujer, y aquí podemos incluir, pues se hace incluso mayor la agresión, ¿no? Sexual si encima la mujer tiene una discapacidad, ¿no? Porque se aprovecha
mucho más de esa discapacidad que tiene la mujer. Rachida también es una compañera que nos ha comentado que qué pasa, bueno, y que quería ella hacer un poco hincapié o resaltar la violencia que los hijos ejercen contra las madres una vez que son adultos. Me imagino que ella se referirá a hijos varones, ¿no? Una vez que se han separado o divorciadas, esos hijos siguen ejerciendo, pues, digamos, una especie de violencia o de maltrato contra sus propias madres. Isabel, ¿no? Ruiz, nuestra compañera, que quería hacerte, bueno, últimamente se ha estado trabajando en un protocolo en los centros de valoración y orientación de dependencia, ¿no? Incluso hemos hecho una formación a los trabajadores de los centros de valoración, ¿no? Que son principalmente psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales y los médicos y médicas que están en la unidad de valoración. Yo fui uno de los docentes que, bueno, en Sevilla concretamente, y sí que es verdad que había poco o nada de conocimiento en violencia de género. Ellos sí que nos decían que por ellos pasaban un montón de mujeres para reconocer la discapacidad o el grado que le pertenecían, pero nunca se echaba cuenta o digamos, no prestaban atención si detrás de esa discapacidad o de esa, podría haber algún indicador de sospecha, ¿no? Que agravara la discapacidad de la mujer relacionado con la violencia de género. Entonces, cuando se le dio la formación, ellos echaban en falta un protocolo, ¿vale? Que les sirviese al mismo tiempo de cribado cuando están valorando a una mujer discapacitada, en la que se podría añadir si sufre o no violencia de género por parte de la pareja o de la expareja, ¿no? Entonces, bueno, pues Isabel te pregunta, esto es una pregunta directa, que qué se podría hacer desde el sector salud, desde la sanidad, para ayudar a detectar la violencia de género en estas mujeres. Guadalupe también, que es una compañera nuestra, ha preguntado al hilo de lo que estaba diciendo que si se suelen detectar casos de violencia de género en los centros de personas con discapacidad. Bueno, yo en primera persona o por experiencia mía, cuando le di la formación a los trabajadores de Sevilla, pues prácticamente todos contestaron que no, que ellos no detectaban, sino que ellos, si les llegaba un informe para hacer una valoración, ya venía reflejado si la mujer padecía o no la violencia de género, pero que ellos nunca, o al no tener un protocolo, nunca digamos, se habían detenido en detectar un caso de violencia de género, ¿no? No sé si tú tienes algún conocimiento, ¿no?, de los centros de valoración donde se valoran a estas personas, si en algún sitio conoces que se puedan detectar casos, ¿no?, directamente de violencia de género sin que les llegue un informe ya previamente en el que indiquen que es una mujer con violencia de género. Si te parece, te doy paso a esta síntesis que he hecho y a estas preguntas que se han hecho para terminar, si alguna compañera o compañero pregunta en estos últimos minutos. Pues te doy paso, Paqui, nuevamente. Gracias, Miguel. Bueno, la verdad es que han sido así muchas ideas, muchas de ellas son reflexiones, ¿no? Que comparto porque yo también me la hago. Yo creo que el mundo de la discapacidad es un mundo todavía por definir, por explorar, y nos hemos ido acercando quizá de una forma muy paternalista, ¿no? De la misma manera que ocurrió con el grupo de las mujeres, ¿no?, que ha ocurrido. Y yo eso siempre lo veo como una debilidad, ¿no?, como un hándicap que creo que no va a facilitar la plena igualdad de hombres y mujeres o de personas en general, sean cuales sean su función, ¿no?, o su capacidad funcional. De manera que creo que con las mujeres con discapacidad vamos a tener
que deshacer todo lo malo que se ha hecho en cuanto a la idea, al estereotipo, a esa creencia y tendremos que ir deshaciendo lo mal que hemos hecho para poder hacer algo que tenga más que ver con la igualdad y con la justicia social. Creo que esos son asignaturas pendientes que tenemos en este país y en otros muchos. La discapacidad y la violencia de género es algo que prácticamente no se asocia, sobre todo en nuestro país, porque, como decía antes, la violencia de género la tenemos muy interiorizada en la violencia de la pareja, pero hay muchas formas de ejercer la violencia y, por ejemplo, la violencia sexual es una de las violencias que más experimentan las personas con discapacidad, sobre todo cuando es una discapacidad intelectual, y es que eso ni se pregunta. Pero no se preguntan a las mujeres con discapacidad, pero es que tampoco lo preguntan a las mujeres sin discapacidad. Es decir, una de las quejas que yo reiteradamente pongo, sobre todo cuando se hacen evaluaciones de mujeres por los servicios correspondientes, e incluso cuando la mujer va a poner una denuncia y dice, pues mi marido me ha pegado, mi marido me ha insultado, nunca se le pregunta si su marido o si la ha forzado sexualmente, porque se entiende que en el ámbito de la pareja la sexualidad es algo que ocurre, y no necesariamente si le apetece o le satisface a ella, ¿vale? Entonces, fijaos que hay como una negación de la sexualidad en las mujeres con discapacidad, porque se le quitan los roles principales, que son las de ser esposa y madre, se le quitan esos roles, por lo tanto, se le niega la sexualidad. Y eso es algo que tenemos que desaprender para volver a hacerlo bien, porque la sexualidad no está única y exclusivamente vinculada a la maternidad, forma parte de nuestra realización como ser humano, es algo que produce placer, es algo que te puede hacer sentir bien, evidentemente. Esa parte hedonista de la sexualidad no se contempla en general en las mujeres, ya que vamos a decir con las mujeres con discapacidad. Por tanto, hay todavía mucho que hacer respecto a cambiar el concepto de las mujeres en general y de las mujeres con discapacidad en particular y de seguir insistiendo, demostrando que realmente, aunque no queramos mirar, la situación existe o la evidencia está ahí, ¿no? Eso es algo importantísimo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a preguntar de esta manera para tener otros datos. Y en ese sentido, cuando me habéis preguntado también, bueno, ¿se puede hacer algo del sistema de salud? Nosotros ahora mismo estamos desarrollando una tesis doctoral precisamente para ver cómo el sistema sanitario, porque hemos visto que la violencia de género es un problema de salud, no solamente un problema social, sino es un problema de salud. Cómo la salud no va a estar involucrada. Muchas de las mujeres que han muerto han ido en los meses anteriores muy frecuentemente a consulta médica. Es decir, que en muchas ocasiones están consumiendo medicación. Tienen un montón de sintomatologías que caen en cajones de desastre como fibromialgia o cosas de mujeres, ¿no? Porque siempre tenemos, bueno, pues esa idea de que son débiles, son vulnerables, le pasan cosas raras. Y no hay una perspectiva seria que introduzca la perspectiva de género. Y es curioso que cuando estamos haciendo estos trabajos con los colectivos sanitarios, muchos de ellos dicen, es que en mi consulta no hay violencia de género. Mire usted, si no lo pregunta, ¿cómo lo sabe? Incluso preguntándolo, probablemente la respuesta sea no. La primera respuesta, la primera vez que le pregunta. Pero de cada uno de nosotros depende el que seamos capaces de mirar de otra manera. Y claramente no vamos a encontrar lo que no miramos. Lo que no miramos no lo vemos. Y este tema no se quiere ver. Si ya nos desborda el tema de la violencia de género, la cantidad de víctimas que hay, que ya han perdido muchas de ellas la confianza en la justicia, que ya ni se dignan a poner denuncias, porque encima son juzgadas por poner denuncias, son cuestionadas por poner denuncias. Bueno, pues simplemente por una amenaza, o sea, ya se ridiculiza la causa por la que una mujer puede poner denuncia. Tiene que ir muerta, medio muerta, tiene que ir con un ojo fuera, tiene que ir con una costilla rota para que alguien diga, sí, está sufriendo violencia. Hay mucha violencia que no se denuncia porque las mujeres están cansadas de que se le cuestione su credibilidad. Pues con estas mujeres que ya de por sí tienen mermada su credibilidad porque son consideradas como una masa homogénea, carente de función social y en muchas ocasiones incapaces de discernir entre el bien y el mal, pues imaginemos cómo estamos. Hay mucho por hacer.
hay mucho por hacer. Yo creo que la educación, siempre la ponemos como ejemplo, no es la panacea porque muchas veces la educación no está en manos de personas preparadas para informar sobre estos tipos de cuestiones que tienen una ideología importante o está vinculada con una ideología. No son conocimientos simplemente, aunque yo insisto, todo lo que yo digo está basado en investigación. Todo lo que yo defiendo no son opiniones, son evidencias. Pero aún así hay todavía mucha resistencia respecto al colectivo, a los colectivos. Cuando alguien comentaba que lo que yo he contado era muy parecido a lo que estaba observando con mujeres trans, claro que sí. Es decir, cualquier cosa que se sale de lo establecido, de la heteronormalidad, de la hegemonía masculina, tiene una historia, un largo recorrido por hacer, ¿no? Y bueno, y hay veces que hemos intentado alcanzar muchas cosas desde el enfrentamiento y la polarización en vez del diálogo y la comprensión. Se ha politizado mucho el propio término que hemos utilizado, ¿no? Para referirnos a este colectivo de personas, minusválidos, discapacitados, diversidad funcional. No sabemos realmente qué término utilizar, cuando realmente en nuestro foro interno todos tenemos una imagen representativa de lo que significa esto, ¿no? Y tenemos que empezar a deshacer eso, que es lo más importante. Da igual cómo le pongamos. Da igual igual ha pasado con la violencia de género. Cuando nos ponemos a investigar y buscamos artículos que contengan una palabra clave, que se supone que es lo importante para empezar a tirar, nos encontramos con que hablamos de feminicidios, que hablamos de violencia doméstica, que hablamos de maltrato, que tenemos una gran cantidad de términos para referirnos a una única cosa. Y esto, como se suele decir, divide y vencerás. Cuando hay tanta disparidad en los conceptos para referirnos a una única realidad, es porque la realidad no se quiere ver. No sé si he respondido algo o... Sí, claro, Paqui. Aparte de eso, bueno, antes de finalizar hay, bueno, pues numerosos compañeros y compañeros que te están dando las gracias por tu ponencia, ¿no? Y te agradecen que ha sido, bueno, enriquecedora y muchas gracias, ¿no? Por la ponencia que has realizado. He estado leyendo Gracias. conforme tú has estado hablando, comentarios que compañeros y compañeras están poniendo. Hay un compañero que supongo que trabajará en Madrid, ¿no? Carlos, que ha estado, bueno, que nos comenta que ellos trabajarán en una unidad de trastorno mental severo y ellos dicen que tienen por protocolo una evaluación inicial, ¿no? Como una especie de cuestionario para ver si, bueno, existe o no violencia de género, ¿no? Nos preguntaba si aquí, bueno, en Andalucía, qué actitudes deberían de tener los profesionales que trabajan en el sector salud. Y hay compañeras que han estado hablando de cuáles son las principales acciones de formación o sensibilización, ¿no? A desarrollar con los o las profesionales que trabajan directamente con mujeres de discapacidad, y no solamente ellos, sino nosotros, ¿no? Me incluyo, por ejemplo, yo, que trabajo en sanidad y que hago guardias y que trabajo en servicio de urgencias. Sí que bien es cierto que es lo que nos hace falta, más formación, ¿vale? Aparte de la sensibilización, que es fundamental en el tema, nos hace falta mucha formación. Sí que bien es cierto que hay compañeras que han dicho que en el protocolo nuestro, el andaluz del año 2020, ya hay un apartado específico en el que se contempla, bueno, pues la violencia de género a mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Tenemos un protocolo. Tenemos un protocolo, claro. Sí que es Mucha cierto gente que, ni lo conoce, que claro, eso es muy entonces curioso. hay que conocerlo. Entonces le respondo a las compañeras que han ido preguntando que el protocolo está, lo que nos hace falta formación y conocerlo y poder o saber aplicarlo, ¿no? En todo caso. Entonces, Pero fíjate, Miguel, perdona,
Porque es verdad que con respecto al protocolo nosotros estamos también haciendo esa indagación, ¿no?, en los profesionales sanitarios sobre el protocolo de detección de violencia de género. Muchos de ellos no lo conocen, existe y es un buen protocolo. Hemos analizado todos los protocolos que existen en España, que son diferentes. Lamentablemente, que esa es otra de los hándicaps, debería haber un único protocolo para que todas las mujeres, independientemente de donde hayan nacido, no tengan valoraciones diferentes ni contraprestaciones diferentes, igual que existe un único código penal. Pero estos son también cuestiones, ¿no?, de violencia estructural. Entonces, no solamente no conocen el protocolo, sino que los que lo conocen entienden que es farragoso, esto te complica, es decir, realmente pensamos que la violencia le afecta a otras personas. No soy yo, pues es un problema entre ellos. Seguimos pensando que no tenemos responsabilidad social para intervenir en la erradicación de esta violencia. Y eso es un error grave, Efectivamente. grave. Y eso es lo que decía con la última diapositiva cuando decía tolerancia cero, que haya consecuencias para los victimarios, pero consecuencias también para la sociedad cómplice. Tenemos que hacer preguntas, tenemos que al menos dar la posibilidad de que la mujer pueda verbalizar que está siendo víctima de algún tipo de violencia, independientemente de que luego eso suponga una gran cantidad de burocracia, de complicaciones, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ahí yo creo que, bueno, lamentablemente en este país, es como no seas todo a fuerza de talonario, no conseguimos los cambios. Yo tengo un amigo que siempre dice que lo que mejor modifica la conducta para los psicólogos es el BOE, lo que aparece en BOE. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que poner cuál es la obligación de cada uno de nosotros como profesionales para en nuestro trabajo poder al menos ser una puerta de entrada para detectar violencia de género. Muy bien, bueno, en esa línea estamos. Hay mucho por recorrer todavía. Sí que es verdad que se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Se ha comentado anteriormente y bien Isabel Ruiz también lo ha expuesto, ¿no? Se está trabajando en un protocolo porque se vio la necesidad y se ha visto la necesidad de las personas y los trabajadores que trabajan directamente con esas mujeres, ¿no?, los centros de valoración. Bueno, pues se ha visto la necesidad que deberían de tener o van a tener un protocolo para detectar casos de violencia de género, ¿no? Y para que hagan una valoración más exhaustiva o más integral, bueno, de la discapacidad que le pudieran dar a esa mujer, ¿no? Vamos a ir concluyendo, ¿no?, porque no queremos que esto se demore mucho. Hemos mantenido prácticamente el número de participantes hasta ahora al final, no se nos ha descolgado prácticamente nadie, por lo que agradezco a todos aquellos y aquellas que habéis estado con nosotros, pues el esfuerzo que habéis hecho por mantener este ratito con nosotros, porque sigáis en los seminarios que se van a publicar y que continuamos trabajando, ¿no? Ya se publicitará el siguiente web seminario que vayamos a hacer en relación a la violencia de género, el día, la hora, fecha, por redes sociales, por los canales habituales, igual que hemos publicitado ¿no? Para que os para que os volváis a escribir y participéis con nosotros, ¿no? Felicidades, ¿no?, nuevamente, Paqui, por tu exposición y muchísimas gracias por ser una más de estas personas, ¿no?, que componemos esta lucha contra la violencia de género dentro de tu amplia trayectoria y tu investigación en el tema de tu tesis. Pues muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar, ayudar, acompañar, ¿no?, y digamos a esas mujeres a salir de ese infierno donde están metidas, que eso es importante y todos tenemos que sumar para ayudarlas. Y como bien concluyo eso, hay que estar primero sensibilizado y sensibilizada en el tema, que yo creo que cuesta poco para estar en ello, y ahora pues nos tenemos que formar. Nos tenemos que formar, estar preparados y querer hacer las cosas y querer ayudar a esas mujeres. Para mí hace un placer tenerte aquí como al resto de los compañeros y compañeras, y yo me gustaría dar paso a Isabel Ruiz para que finalice, concluya y de la despedida de este web seminario. Muchísimas gracias, Paqui. Bueno, yo dar la enhorabuena, Paqui. Ha sido una exposición muy, muy enriquecedora, con muchos datos, con mucha información. Aprovecho para deciros que se está grabando, se colgará en la página web, porque algunos estáis preguntando
si se puede volver a ver, la podéis volver a ver todas las veces que queráis, ¿vale? Y bueno, Paqui, ya sabemos que estás interesada en este tema y ya abusaremos de tu confianza. Y enhorabuena y Es una gracias. obligación. Sí, es verdad, en este tema es una obligación. Y como ha dicho Miguel, emplazaros a los siguientes seminarios que tenemos previstos de las reformas, que intentaremos abarcar todos aquellos temas que son de candente interés. Ahora mismo, por ejemplo, al hilo de lo que estabais comentando de salud mental, se está planteando si hacer o no un protocolo específico para detección de violencia de género en los servicios que atienden a mujeres con problemas de salud mental. Yo me inclino más porque se haga una formación específica para estos profesionales, porque estos profesionales en concreto, para los que somos de salud, sabemos que tienen una historia clínica enormemente amplia que recoge muchísimos indicadores que probablemente ni en primaria ni en otros ámbitos asistenciales recogen, con lo cual ellos tienen ya de por sí unas herramientas y una capacidad de detección que no utilizan, y a lo mejor habría un poco que orientarlos en que con poco esfuerzo pueden detectar ellos la violencia de género. Ya está, recordaros que todos los seminarios hay interpretación de signos, ¿vale? Creo que somos los únicos webinars en toda España que, bueno, ponemos este servicio para todos aquellos que lo precisen, y muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto, dentro de un par de meses aproximadamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias, nos vemos. Gracias, adiós, un saludo a todos. Adiós.